Bendiciones a todos en este día. Estoy un poquito nervioso nada más. Como se darán cuenta, estoy deshaciendo aquí. Vamos a ver si logro conectar esto otra vez sin que tenga que venir tecnología para acá. Ok, yo creo que ahí estamos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar nuevamente ante ustedes. Es un gran privilegio. Venimos en este día a adorar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro gran Rey, a darle honra y gloria a aquel que nos hizo y a aquel que nos ha amado a pesar de que nosotros le odiábamos y no lo merecemos. A Él le ha placido darnos esta gran oportunidad. A Él damos toda honra y toda gloria. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 5, la lectura de los versos del 1 al 11, para que tengamos un poco de trasfondo, aunque voy a estar tocando mayormente los versos del 7 al 11, si Dios así me lo permite y me da el tiempo. Yo no hablo mucho cuando me pongo nervioso. Deuteronomio capítulo 5 versos del 1 al 11. El libro de Deuteronomio se conoce comúnmente en español y en inglés como segunda ley, pero la realidad es que no es una segunda ley, una repetición de la misma ley a una nueva generación. Y en hebreo es algo más o menos algo así como, y estas son las palabras, lo cual sale del verso 1 del capítulo 1. Como empieza el libro, los hebreos tendrían a nombrar sus libros en acuerdo a las primeras palabras de ese libro. Aquí encontramos en el libro de Deuteronomio básicamente una repetición completa de la ley ya dada en el libro de Éxodo, con algunas pequeñas diferencias, tanto de escritura como de eventos. Aparecen unos cuantos eventos, por ejemplo, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Este libro se escribió en el último mes de la vida de Moisés, estando al este del río Jordán. Ya al otro lado del río estaba la ciudad de Jericó. Así que esta generación ya está por entrar a la tierra prometida, y en su último mes de vida, Dios le dice a Moisés, y así aparece en el libro, escribe en un libro. Y Moisés entonces escribe todas estas cosas. Y el libro finaliza con la muerte de Moisés. Él sube al monte Nebo y allí ve toda la tierra y allí expira. Todo esto aparece en el libro de Deuteronomio. Y aparte de el libro de los Salmos y de Isaías, es el libro en la Biblia que más habla sobre las perfecciones de nuestro Dios. Es citado en el Nuevo Testamento sobre 40 veces y 29 de ellas son por nuestro Señor Jesucristo. Es un libro sumamente importante y vemos que Cristo mismo lo ratifica. Deuteronomio capítulo 5, versos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera la palabra inspirada de nuestro Dios. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy.
cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros, para declararos las palabras del Señor, porque temíais a causa del fuego, y no subisteis al monte. Y él dijo, número 1, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien toma su nombre en vano. Oremos. Padre eterno, Señor nuestro, tú que habitas en majestad, Rey de reyes, Señor de señores, el único verdadero y todopoderoso Dios, delante de tu presencia estamos, y en este momento, Señor, nos presentamos ante ti. Hemos venido a adorarte, hemos venido a engrandecerte, hemos venido, Señor, a honrar tu santo nombre. Padre, ministra a nosotros, háblanos en esta tarde, háblanos, Señor, haznos entender en estos corazones latentes los cuales tú transformaste de piedra. Señor, haznos entender tus grandezas, haznos comprender quién es el Dios que adoramos. Oh Señor, glorifícate en nuestros medios, ministra nuestras vidas, ayúdanos cada día. Gracias, Señor. Padre, de igual modo, te presento de manera especial la Convención Bautista del Sur que se está llevando a cabo en estos momentos. Tú sabes todo lo que allí se está dilucidando. Obra allí, Padre, de modo especial, para tu gloria y tu honra. Hay un pueblo, Señor, que aún no ha doblado sus rodillas a Baal. Padre, manténnos firmes. Ayúdanos a continuar adelante, honrándote a ti, que eres el único verdadero Dios. Gracias, Señor, te doy por Jesucristo, tu Hijo, quien nos compró a precio de sangre, y a través de la obra de tu Espíritu Santo que nos ha redimido. Amén. Conociendo al Dios que adoramos, es el título del mensaje en esta tarde. Conociendo al Dios que adoramos. Muchas veces hablamos de las grandezas de Dios, hablamos de quién es Dios, inclusive cantamos hermosos cánticos como el Dios que adoramos hace unos momentos atrás, como tú eres santo, como cantábamos, y todos estos grandes cánticos que nos hacen ver, nos hacen pensar en las maravillas de nuestro Dios. Pero realmente conocemos a ese Dios a quien adoramos. Nosotros podemos cantar, podemos hablar, podemos tener una idea, un concepto, pero realmente conocemos al Dios que adoramos. Estas palabras de este pacto, el cual Moisés trae delante del pueblo nuevamente, para ser ratificado, para ser presentado, para que se acuerden, él comienza diciéndole que esto no fue un pacto que Dios hizo con un pueblo que pasó,
sino con el pueblo presente. Es para el pueblo presente, es para el pueblo que viene delante de Dios a adorar a Dios. Es para el pueblo que tiene a Dios como su Señor. Bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová, nos dice el libro de los Salmos. Y eso puede ser desde una nación completa hasta un pueblo que se reúne en su nombre. Y Moisés aquí le está trayendo la idea nuevamente, hacerla fresca nuevamente en su mente. Le dice, esto no es para aquellos, esto es para ustedes. Esto es un pacto entre un rey y su pueblo. Es un pacto de amor similar al pacto matrimonial, cuando un joven y una joven se juran lealtad. Y le dicen, estaré contigo, te protegeré, te cuidaré, estaré contigo en todo momento hasta que la muerte nos separe. Esto es unas instrucciones como de un padre diciéndole a un hijo, esto es lo que hace un verdadero hombre. O una mujer que le dice a su hija, así es que es una verdadera mujer. Estos son conceptos, estos son leyes que Dios estableció para que el pueblo siga al pie de la letra. Es una senda que nos lleva a la alegría, nos lleva al contentamiento y a ser completos en Dios cuando seguimos sus estatutos. Aparte de lo que Dios ha dicho, nosotros no somos nada. Alejados de lo que Dios ha establecido, no valemos para nada. La palabra nos dice que esto es como un tesoro en un vaso de barro. Nosotros somos el barro, sin valor alguno, a menos que tengamos el tesoro dentro. Encontramos que comienzan estos mandamientos conocidos regularmente como el Decálogo o los 10 mandamientos. Yo di lectura a los primeros 3. Y el primero encontramos una adoración a Yahvé o Jehová, quien es el único Dios. Lo encontramos en el primer mandamiento. Él comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, en el verso 6. Esto es un reclamo legal. Dios está haciendo un reclamo legal. Yo te estoy diciendo, yo que te saqué del mundo de pecado, yo que te saqué de la esclavitud del pecado, yo que te saqué de Egipto, yo te estoy reclamando, yo te estoy poniendo en línea para que tú conozcas que lo que te voy a decir a continuación es un reclamo legal sobre ti, porque fui yo quien te compré, fui yo que te saqué, fui yo el que cambié tu vida, fui yo el que tomé ese corazón de piedra en mi mano y lo deshice por completo y te di una vida nueva. Fui yo quien te hice nueva criatura. Tú me perteneces. Yo te compré a precio de sangre. Yo di a mi hijo unigénito para que muriese vilmente para comprarte a ti. Yo soy tu dueño. Es un reclamo legal. Yo soy Jehová tu Dios. Encontramos aquí una aclaración del monoteísmo. ¿Cómo? Él está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. No hay otro Dios, no hay muchos dioses, no hay nadie más que pueda hacer un reclamo sobre ti. No existe sobre la faz de la tierra o en ninguna parte del universo nadie que pueda hacer un reclamo legal sobre ti de haberte comprado. Sí, alguno pensará, pero aquellos que no pertenecen a Dios son hijos del diablo. La palabra lo dice. Sí, pero Él no te compró. Él te usurpó. Él se ha adueñado de ti.
si tú no has sido comprado. Pero Cristo derramó sangre por ti. Cristo dio su vida por ti. Él te compró con su sangre preciosa. Hay un reclamo sobre tu vida. Y es un reclamo del único verdadero Dios. Dios es único y solo. Es individual y simple. No hay muchos dioses. No es un Dios complicado. Es un solo Dios. Un solo Dios. Y ese es Jehová. Nos dice en el libro de Isaías capítulo 45, versos 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conoces, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45, del 5 al 7, así aparece en la Reina Valera del 60. Interesantemente, este verso le fue dicho al rey Ciro. Dios está hablando a través del profeta Isaías un mensaje especial al rey Ciro. Pero hay un problema. Hay un problema sumamente grande. Era que el rey Ciro no había nacido todavía. No existía un tal rey Ciro. Esto ocurrió muchos años antes de que el rey Ciro naciera. El rey Ciro luego nace. Llega al reinado. Y ya siendo adulto, entonces lee estas palabras, que habían sido profetizadas muchos años antes por el Dios que declara todas las cosas, aún antes de la fundación del mundo. Por el Dios que habla y las cosas se cumplen. No hay otro como Dios. Solamente Dios sabe todas las cosas, y aún antes de que un individuo naciera, aún antes de que los padres de ese individuo se hubiesen unido, ya Dios estaba profetizando lo que este hombre iba a hacer. Ya Dios estaba dando órdenes y diciendo lo que iba a ocurrir. Nuestro Dios es infinito, no tiene límite alguno. Siempre está presente e inmanente. Quiere decir que siempre está ahí y siempre está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Donde quiera que tú estás en este momento escuchando esto, Dios está aquí. Él es siempre presente y es real. Aún el rey Ciro no había nacido y ya Dios está dando detalles, lujos de detalles de lo que está ocurriendo. Dios es soberano. Ese verso nos lo demuestra. Le está diciendo exactamente lo que ha de ocurrir y toma el crédito tanto por el bien como por el mal, tanto por la luz como por las tinieblas, por la paz y también por la adversidad. Aquí la adversidad no se refiere a actos malévolos, se refiere a actos de la naturaleza, los cuales al hombre parecen ser dañinos, como los huracanes, las tormentas de arena en aquel tiempo, en aquel momento, y todas estas cosas. Dios es inigualable. No hay otro que pueda hacer las cosas que hace Él. Nos dice Jeremías 10, 6 y 7, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No hay nadie que se iguale a Él. Él es inigualable. Y esto nos lleva a pensar en un concepto por el cual tengo mucho respeto y que nos habla de Dios. Y lo digo con cierta reverencia, y es el término la seidad de Dios. Usted estará preguntando, pero hermano Samuel, ¿con qué se come eso? La seidad de Dios lo que nos habla es de que Dios es un Dios único, solo en su clase. Es único y separado en especie. Es un ser otro. Nosotros todos podemos vernos unos a los otros y podemos describir cómo es un ser humano. Aún a una persona que no tenga la vista, que nunca haya visto nada, usted le puede describir cómo es un ser humano. Y de hecho hay mucho para tomar ideas. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de otro, diferente, separado de lo que somos nosotros. Dios está en una categoría por sí solo, lo cual no quiere decir que Dios, cuando hablamos de Dios, no podemos limitarlo, marginarlo o ponerlo en una caja diciendo Dios es así, porque Dios no es así. Dios es mucho más que todo eso. Dios es más que cualquier imaginación, que cualquier idea, que cualquier concepto que pueda subir a nuestra mente. La palabra nos dice, refiriéndose al mundo venidero, que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene guardado para nosotros. Ahora, si eso es lo que Dios tiene guardado, y Él es más que eso, entonces ¿cómo nosotros podemos describir a Dios? Nosotros podemos tener algunas ideas que Él ha dejado plasmadas en las Escrituras. Pero cuando estamos hablando de Dios, estamos diciendo que Él es autoexistente, Él es autosuficiente y es completamente satisfecho en sí mismo. Él no fue creado, es eterno. En el principio creó Dios. Si Dios creó en el principio, en el comienzo de todas las cosas, entonces ya Él estaba ahí. Antes de que hubiese cualquier creación, Dios estaba ahí. Y en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cristo estaba ahí. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que todo comenzara, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí por toda la eternidad. Vamos a morir, ¿dónde es ahí? Ahí. Dios estaba ahí. En todo lugar. Si lugar pudiésemos llamarlo. Él es la fuente de toda creación. Nos dice Apocalipsis 1:8 que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios siempre ha estado. Él es la fuente de todo lo creado. En Él vivimos, nos movemos y existimos, nos dice Hechos 17:28. Él está fuera e independiente de toda materia, tiempo o distancia. No hay contingencia alguna que pueda limitar a este Dios. Él está fuera de todo eso. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, nos expresa
el admirar que hay uno que se halla más allá de nosotros, que existe fuera de todas nuestras categorías, que no es posible salir de él con solo ponerle un nombre, que no va a comparecer ante el tribunal de nuestro razonamiento, ni someterse a nuestras investigaciones curiosas. Él está en todas partes y al mismo tiempo en ninguna, puesto que la palabra ¿a dónde? Tiene que ver con materia y espacio, y Dios es independiente de ambos. Ni el tiempo ni el movimiento lo afecta. Él es autodependiente por completo y no les debe nada a los mundos que su mano ha hecho. Él no depende de nada. Él es completamente autoexistente. No hay nada que él necesite. No hay nada que él necesite. Él es completamente autosuficiente. Él es perfecto en sí mismo. Si hubiera alguna cosa, cualquier contingencia que Dios necesitase, ya no sería Dios. Si hubiese cualquier cosa que Dios pudiese aprender, ya no sería Dios. Si hubiese algo de lo que Él necesitase, ya no sería Dios. Sería un ser limitado, porque tendría necesidades. Pero es un Dios inmutable. Él no cambia. Por cuanto no cambia, no aprende nada nuevo. No necesita nada nuevo. No es afectado por absolutamente nada. Tú no puedes añadirle y no puedes quitarle. Él no necesita de ti, no necesita de mí para ser Dios. Aún antes de que hubiese cualquier cosa, Dios estaba completo en sí mismo y completamente satisfecho en sí mismo. Por tanto, Él no necesitaba hacer ninguna creación porque se sentía solo. Él no necesitaba crear absolutamente nada para demostrar nada. Todo lo que tenemos y todo lo que vemos es pura gracia de Dios. Dios es completamente satisfecho en sí mismo. Es completo en sí mismo. No le añaden nada, no le quitan nada. Él no recibe ningún beneficio de ti. Él no necesita tus ofrendas, no necesita tu diezmo, no necesita que le cante 2 o 3 coros más o menos buenos, no necesita ni siquiera que tú vengas al servicio el domingo. Él no necesita nada de ti. Tú lo necesitas todo de Él. Yo lo necesito al 100%. Sin Él no seríamos nada. Mucha gente en su ignorancia han dicho, si Dios muriese, pasaría esto y aquello. Si Dios pudiese morir, todo dejaba de existir. Pero Él no puede morir. Él es infinito, es eterno. Tiene todo en sí mismo. Cuando nosotros comenzamos a despojar a Dios de sus atributos, comenzamos entonces a hacer una falla legal o un pecado. Cada vez que nosotros limitamos a Dios de cualquier área, estamos pecando contra Dios. Cada vez que limitamos a Dios, pecamos contra Él. Recordemos que Él tiene un reclamo legal sobre nosotros. Y cuando nosotros limitamos a Dios,
entramos en pecado. ¿Cuántas veces escuchamos, mi Dios no es un Dios airado, mi Dios es todo amor? Escuchamos tal vez a personas que dicen, mi Dios no es celoso, mi Dios me ama demasiado. O quizás, muy comúnmente en muchas iglesias, Dios es todo un caballero. Él está a la puerta y toca. Ciertamente, todo eso es cierto. Ese es tu Dios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sí es todo amor, pero también es todo juicio, también es todo justicia, es todo santo. Dios es todos sus atributos por completo, en todo tiempo. Esto se le conoce como que es un Dios simple. Es todo sus perfecciones al mismo tiempo. Él no tiene parte de uno, más de otro. No es complicado en ese modo. A veces conocemos personas que son muy amorosas, muy cariñosas, el alma de la fiesta hasta que se enojan. Cuando se enojan pierden la chaveta y sálgase todo el mundo del medio. Dios es todos sus atributos, todas sus perfecciones al mismo tiempo. En todo tiempo. Encontramos que continúa ese primer mandamiento con una demanda tajante al desprecio de otros dioses. Nos continúa diciendo, no tendrás, ahí mismo el verso 7, no tendrás otro Dios delante de mí. Cuando consideramos todo esto que hemos hablado de Dios, toda esta majestuosidad que hemos hablado de Dios y mucho más, entonces tenemos que decir, con razón Dios dijo, no tendrás otro Dios delante de mí. Es que no hay otro Dios como Él. Tener otros dioses no implica necesariamente hacer ídolos, cosa que en la antigüedad también era posible. Adorar dioses sin una representación de estos, sin imágenes. Esto se conocía como aniconismo. Ahí sí con qué se come eso. Era un tipo de representación que se hacía o se adoraba a un Dios sin una representación. Lo más común en aquella época, tanto los egipcios como los cananeos, todas las naciones vecinas de Israel, tenían representaciones de sus dioses. Pero también había aquellos que adoraban deidades sin tener representaciones. Y en este caso Dios dice ningún tipo de otros dioses. La palabra no aquí es un absoluto, rotundamente no. No hay razón, no hay motivo, no hay posibilidad. No tendrás otros dioses. La palabra tendrás quiere decir tú, primeramente, lo hace personal, quiere decir tú, nada de lo que tú poseas, de lo que tú tengas, de lo que tú fabriques, de lo que tú puedas poseer, de lo que tú puedas comprar, de lo que tú puedas imaginarte o crear. Nada. No tendrás absolutamente nada. Y entonces pasa a los dioses. El término aquí que se utiliza es Elohim. Muy famosa esa palabra entre nosotros, hemos hablado muchas veces. Pero en este caso es Elohim, que quiere decir una cantidad de deidades. Está diciendo, no tendrás terminantemente nada que tú hayas hecho, hayas comprado, hayas podido adquirir de ninguna forma, lo cual prestarás adoración.
y le dice delante de mí. Esto no quiere decir que sean superiores a mí o que estén por encima de mí. Esto no está hablando de un escalafón de dioses. El delante de mí quiere decir frente a mi cara, frente a mi rostro. No tendrás nada a lo que adores frente a mi rostro. Y el rostro de Dios está en todo lugar. Dios es un Dios omnipresente. Dios está contigo cuando estás conduciendo. Dios está contigo cuando estás en tu casa. Dios está contigo cuando te acuestas a dormir. Dios está contigo cuando vienes al templo. Dios está contigo cuando estás en el restaurante. Dios está contigo cuando estás en el parque. Dios está contigo cuando te estás bañando. Dios está contigo cuando estás frente al internet. Dios está contigo en todo momento, en todo lugar, y nunca puedes apartarte de Dios. Dios es un Dios siempre presente. Dios es un Dios que siempre está aquí. Donde quiera que tú estás, Dios está. Tú puedes irte al fin del mundo y Dios va a estar allí. Nos dice el salmista, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, quiere decir en las palas del infierno, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, que decir, te agarrará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, versos 7 al 12, Reina Valera 60. Dios está en todo lugar, sabe todo. Él es omnipresente y es omnisciente. Por eso, tú darás cuenta del más mínimo acto que hayas hecho. Eclesiastés 11:9, Romanos 14:12, 1 Pedro 4:5. Todos nos hablan de que daremos cuenta a Dios por nuestros actos. Debemos tener cuenta que nuestra adoración solo debe ser a Dios, a Jehová Dios, no a cualquier Dios. Nuestra confianza solamente debe ser puesta en aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que estuvo a bien el inclinarse a nosotros y rescatarnos, metiendo su mano al lodo cenagoso y sacarnos de la pudredumbre donde estábamos y darnos una nueva vida. Nuestra invocación solamente debe ser al único Dios verdadero que sabe todas las cosas, que comprende todo y que ha decretado lo que ha de ocurrir desde antes de la fundación del mundo. Y siempre debemos presentarnos delante de Él con acción de gracia por su grandeza y por su gran misericordia hacia nosotros. Jehová Dios es inimaginable. El segundo mandamiento nos dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás ningún ídolo. No te harás ningún ídolo. La Biblia de la Reforma nos indica, el término significa algo tallado en la madera o piedra. La imagen prohibida puede ser la del Señor, ya que otras deidades han sido excluidas. No está sujeto a la imaginación humana. En su propio tiempo, Dios proporcionaría su propia imagen. Jesucristo es la verdadera imagen de la deidad en forma corporal. Colosenses 1:12 y 2:19. Ahí encontramos entonces que un ídolo es una imagen hecha abolición humana pecadora. No se refiere necesariamente a una obra de arte, como decir una representación de la zarza ardiendo, o los querubines sobre el arca, o en las cortinas del tabernáculo. Quizás la cruz que muchos llevan, aún el pescadito en la parte de atrás del carro. Yo espero que nadie se esté tragando las luces con un pescadito atrás en el carro. Pero no se refiere a eso. Esos no son imágenes de adoración, esos son recordatorios. Son recordatorios simples de algo que ocurrió en algún momento y que nos acuerda, nos lleva el pensamiento hacia Dios. En la época medieval, cuando los comienzos de la Reforma, muchos de los reformadores destruyeron absolutamente todo tipo de arte, porque decían que era todo tipo de imágenes del pensamiento humano. Yo recuerdo cuando niño, en una ocasión, siendo, como dicen en Puerto Rico, un chamaquito, a mí me gustaban las figuras de G.I. Joe y tenía colección de muchos de ellos. Yo no podía jugar mucha pelota, yo no era atlético como muchos de los pastores aquí, tenía que entretenerme con lo que tenía, que no tuviera que ejercitarme mucho para que no me bajara el azúcar y no me cayera en cualquier sitio. Lo que siempre ocurría, pero a mí me gustaban las figuritas de G.I. Joe y tenía una colección de muchos de ellos. Y una vez por curiosidad, como niño, me llevé un par de ellos para la iglesia y me puse a jugar en la parte afuera del templo, escondida, y una de las hermanas me vio y desde la parte afuera del templo me llevó muy cariñosamente donde más me agarró por la oreja. Todavía me duelen hasta este momento. Y me sentó al lado de mi mamá, porque me había encontrado en la parte afuera del templo. Pero ahí no termina la cosa. Cuando termina el servicio, un hermano que estaba sentado al otro lado, en aquellos tiempos las mujeres se sentaban a un lado de la iglesia y los varones a otra. Ustedes no han pasado por eso. Un hermano que estaba sentado al otro lado, en vez de estar atendiendo al culto, estaba atendiendo otras cosas, y fue donde mi mamá a regañarme a mí porque yo tenía imágenes de idolatría dentro del templo. Y porque tener los G.I. Joe era una imagen de seres humanos y era prohibido en la Biblia. Bueno, mi mamá me regañó y me dijo, no vuelvas a traer eso al templo. A la iglesia no se viene a jugar. Pero no me lo botaron. La cosa es que en muchas ocasiones vamos a los límites. Y esto no se refiere a obras de arte, no se refiere a la muñeca que tenga su hija o las figuras de acción que tenga sus hijos. No se refiere a eso. No está hablando de eso. La palabra peser quiere decir una imagen grabada, esculpido, escultura, estatua, ídolo, imagen tallada, sea de madera o piedra, alisada, cortada o labrada, imagen religiosa pintada o hecha en relieve o con mosaicos.
conocidos como iconos religiosos o íconos religiosos. Persona o cosa a la que se le sirve, a la cual se le siente un amor o admiración excesivos. Eso es un ídolo. Todas aquellas imágenes talladas de diferentes formas con un sentir religioso. Puede ser de alguna persona que fue religiosa en el pasado o que fue muy conocido en el mundo cristiano y ahora se hace una imagen de esa persona. Ya hoy día no se le quiere llamar imágenes, porque eso entra en idolatría, mayormente se le llama iconos. Iconos es una representación. Si usted abre su teléfono y encuentra todos esos cuadritos ahí, esos son iconos de apps, de aplicaciones que hay en su teléfono. Quiere decir que esos dibujitos lo llevan a otros sitios, representan otra cosa. Hoy día, en el mundo religioso, no se le quiere llamar ídolos, se le llama mayormente iconos. Son iconos religiosos. Quiere decir que están ahí, son una imagen y representan a otra persona en este caso. Mayormente en el mundo religioso llamado cristiano. Si vamos al mundo religioso hindú o el mundo religioso asiático, encontramos un sinnúmero de diferentes tipos de imágenes, de diferentes cosas. Pero en fin, lo que quiere decir es que todo este tipo de representaciones que nos llevan a pensar en otro aspecto para rendirle un culto, una reverencia, una adoración. Ahí entra el término latría, que quiere decir adoración. Compuesta de dos cosas, ídolo y latría, idolatría. Quiere decir que se le rinde culto, veneración. La palabra nos dice en Levítico 26:1, no os haréis ídolos para inclinaros ante ellas, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Hay un solo Dios y no permite la idolatría. La idolatría puede llevarse a cabo no solamente de imágenes, sino, como mencioné anteriormente, de personas o cosas por las cuales sentimos un amor o admiración excesivo. ¿Cuántas personas no andan por ahí, aún llamadas cristianas, pagando miles de dólares por adquirir las medias de Pelé? Y después las guardan en una cajita sin lavar. Y allí las tienen que nadie se las toque. Y la esposa le dice, yo no las quiero tocar porque el día que las toque se rompa esa caja, no hay quien aguante esta casa. Pero ahí está un sitio de reverencia. Porque son las medias de Pelé. Ya ustedes no conocen a Pelé, ya Pelé se fumó. Pero ¿qué tal las medias de Messi? Ese lo conocen mejor. ¿Cuántas veces entramos en idolatría, no solo de imágenes, sino de otras cosas, de otras personas? Puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser nuestro vehículo, puede ser nuestra carrera, puede ser nuestro mayor deseo, nuestro mayor sueño. Todas estas cosas pueden convertirse en ídolos. Aún pueden ser cosas buenas, las cuales se echan a perder una vez que tú comienzas a idolatrarlas, como la que le acabo de mencionar. Hay dos tipos generales de idolatría. La idolatría sencilla es a figuras o imágenes que representan a un ser sobrenatural y se les rinde adoración. Y está la idolatría del corazón. En Ezequiel 14:4 nos habla del pueblo de los caldeos, cómo era un pueblo sumamente poderoso. En Ezequiel 14:4 nos habla de los ancianos de Israel,
Dios hablando al profeta le dice que a los ancianos de Israel, aquellos que se supone que son los líderes religiosos del pueblo, tienen miles de ídolos en su corazón, es decir, que adoran otras cosas, no necesariamente imágenes, pero tienen amor excesivo por otras cosas. Y dice, erija sus ídolos en su corazón, yo les responderé de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Dios está hablando de que hay que tener juicio sobre los ancianos de Israel porque han erigido en sus corazones ídolos del corazón. En Habacuc 1:11, todo ese capítulo de Habacuc 1 nos habla, el profeta está hablando sobre los pueblos de los caldeos, un pueblo sumamente poderoso, un pueblo de guerreros, sumamente rápido, que se mueven rápidamente. Dice que es más rápido más rápido que los leopardos, se mueven sumamente rápido, son un pueblo fuerte. Y les dice, hacen de su fuerza su Dios. Esto era un pueblo que confiaba en su propia fuerza, en sus propias capacidades, y habían hecho de esto un Dios. ¿Conocía usted que en los Estados Unidos la membresía de los gimnasios llegan a 87.6 millones de personas y gastan sobre 34.8 mil millones de dólares anualmente? Y 2/3 de esto no utilizan bien el gimnasio. Lo pagan, quieren verse como las personas de televisión, quieren verse como Rambo en sus tiempos, quieren tener mucho músculo, quieren ser hombres, ¿verdad? Que sean hombres que cuando se paren representen, o mujeres que cuando se paren en algún lugar todo el mundo tenga que mirar. ¿Conoció usted que los productos de belleza en los Estados Unidos en el 2023, las mujeres gastaron, un poquito nada más, 3.756.000 cada una en productos de belleza? Los hombres no gastaron tanto, 2.928.000 cada uno. Eso quiere decir que muchos gastaron mucho más que eso, porque yo no gasté tanto. Lo que os quiero llevar a que veamos que el ser humano en esta nación, en muchas otras partes, pero especialmente en esta nación, tiene una idolatría por cómo se ve, por cómo nos proyectamos. Y escuchamos constantemente mensajes, tú tienes la capacidad, tú eres el mejor, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Reclama que yo soy bonito, reclama que yo soy alto aunque seas bajito, reclama que tú eres flaco aunque seas gordito, reclama lo que tú quieras. Esto nos lleva a una idolatría, nos lleva a buscar otras formas que no es la adoración del verdadero Dios, que no es lo que Dios ha establecido. No somos satisfechos con nosotros mismos. Encontramos también idolatría moderna perspicaz. Encontramos la idolatría de la prosperidad. Muchos lo han llamado teología, otros lo han llamado evangelio, no es ninguna de esas, es idolatría. Idolatría de la prosperidad. Déjame decirte hoy que a Dios no le importa cuántos cuartos tiene tu casa. A Dios no le importa qué clase de carro tú conduces. A Dios no le importa cuánto está tu 401k o cuánto dinero tienes en el banco. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sean malas.
Pero cuando tú haces una idolatría de todas estas cosas, las perviertes. Cuando tu confianza está en lo que posees, se convierte en una idolatría. Y aunque sea una bendición de Dios, la has pervertido a ser un objeto de idolatría. Tenemos la idolatría del individuo. En inglés le dice me, myself and I. Mi mejor yo. Yo lo merezco. Yo puedo. El poder está en mí. Todas estas cosas es el yo. Y tan ha sido así que hoy día encontramos que aún en el Departamento de Educación de los Estados Unidos están tratando de individualizar a cada estudiante para que se separe de sus progenitores, para abrir una brecha entre los progenitores y los hijos. Y esto ya, si usted tiene niños en el Departamento de Educación, actualmente corra por su vida o por la de ellos. Tenga mucho cuidado. Parece algo simple. Hermano Samuel, usted está exagerando. Está exagerando. Póngase a hacer una asignación de matemáticas con sus hijos. Con sus hijos que estudian en la escuela pública. Actualmente en los últimos 10 años. Hoy se le enseña lo que se conoce como la nueva matemática. ¿Y qué es eso la nueva matemática? Yo no te sé decir porque yo no la entiendo. No entendí la vieja, voy a entender la nueva. Pero aún ingenieros que todos los días trabajan con las matemáticas no pueden sentarse con sus hijos de escuela pública a hacer asignaciones de matemáticas porque no comprenden ni encuentran lógica. ¿Por qué trae esta colación? Porque están creando una separación. Si el padre no puede ayudar al hijo, entonces el hijo tiene que buscar otro sitio donde buscar ayuda. Antes los padres podían sentarse con sus hijos porque por miles de años las matemáticas eran iguales. Ya no. Ahora hay una separación. Ya papá no sabe. Ya papá no entiende. Ahora tengo que buscar otra fuente. Papá ya no sirve. La historia la han eliminado en muchos lugares. Y aún donde todavía permanece, la han estado cambiando. Ya Colón no vino con 3 barcas, vino con 17 o 18. Tenemos que estar al tanto de cómo las cosas van cambiando, porque este mundo idolátrico nos está llevando a adorar otras cosas que no sea Dios. Tenemos la idolatría sexual en la cual vivimos rampantemente. Si se siente bien, es bueno. Dios quiere que sea alegre, que esté feliz. La perversión del género en toda forma la encontramos hoy día. Se maltratan a los niños y a las niñas, se cortan, se dañan los géneros y todo en nombre del progreso. Porque si tú te sientes de este modo, quiere decir que tú lo eres. Pero los padres no pueden decir absolutamente nada. Ya los padres no le pueden decir al niño, no, tú eres un varoncito. Ah, pero es que tú eres un varoncito. O tú eres una nena. Ah, pero es que tú eres una nena. Ya hoy día todo esto ha cambiado. Ya los padres no pueden hablar de esto. Ya la iglesia ha dejado de hablar de esto. Damos gracias a Dios que aquí hemos seguido hablando, hemos seguido educando, hemos seguido trayendo estos temas. Pero en muchas iglesias ya no se habla, porque hemos preferido ser aceptados y ser parte de una sociedad idolátrica general que seguir los mandatos de un solo Dios.
Nos sigue diciendo, ni semejanza alguna. No puede haber semejanza alguna porque no hay nada que se compare a Dios. Nada inferior puede ser adorado junto a Dios. Eso es un sincretismo. Cuando traemos cualquier otra cosa y la ponemos junto a Dios. Nada le llega junto a Dios. De hecho, la idolatría en la Biblia es comparada e igualada a la prostitución. Santiago 4, 3 y 4 dice, no pedís y no recibís porque no pedís correctamente, sino para su propio provecho. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué les dice almas adúlteras? Porque tú no puedes tener una adoración de las cosas perecederas de este mundo juntamente con el único Dios. O adoras a Dios o adoras al mundo. Querer adorar ambas cosas es una prostitución espiritual. Es lo que pasaba al pueblo cuando el tiempo de Oseas. Y Dios corrige este mal en muchas otras ocasiones. No puedes hacer semejanza porque no hay nada que se iguale a Dios. No arriba en los cielos, en lo más alto, en las alturas. No aquí abajo en la tierra, sobre la faz de la tierra. Animales, cosas, objetos. De nada puedes hacer idolatría. A ninguna otra cosa puedes adorar, sino solo a Dios. Él es el único merecedor de alabanza. Ni debajo de las aguas, en las profundidades. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantaos en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40, 18, 26, 25, 26. No hay nada con qué comparar a Dios. ¿Con qué le compararás? No hay nada para compararlo. Si no hay nada para compararlo, tú no puedes hacer una imagen de nada, decir que es Dios. Dios no tiene igual, es inigualable. Dios es Dios. La mayor falacia de los seres humanos es decir que Dios no puede hacer esto, no puede hacer aquello, tratando de comparar las capacidades finitas del ser humano con la infinitud de Dios. No lo adorarás ni lo servirás, y no rendirás ningún tipo de culto, homenaje, reverencia a través de tu trabajo, honra, desempeño, ministerio o servidumbre. Esto se conoce como una idoladulia. Esto quiere decir, no lo adoras, no es idolatría, idoladulia. Es que no lo adoras, pero le sirves. Eso mismo. Es el mismo dulce con diferentes palitos. Lo tienes que cargar, lo tienes que limpiar, lo tienes que cambiarle los alimentos, tienes que cambiarle el agua porque no pueden hacer nada de eso. Lo colocas en un lugar de honra, te postras ante él y lo adoras. Es lo mismo. Si lo pones en un nichito bonito, en un sitio bonito, y esperas 10 años, no vas allí, está lleno de cucarachas y de arañas, porque no pueden valerse por sí mismos. Claro, tu casa también se puede llenar de arañas, pero por lo menos tú puedes ir con una escoba y limpiarlo. Ellos no pueden. Si tú no lo haces, ellos no lo hacen. Si le pones alimento de frente y lo dejas 5 o 6 días y vas y lo buscas, puede que no haya el mismo alimento porque las ratas y las cucarachas se lo han comido. Pero tú tienes que botarlo y ponerle nuevo porque ellos no pueden hacerlo. No pueden ni fregar su propio plato.
Son imágenes hechas por mano de hombre. Nos sigue diciendo, porque yo Jehová tu Dios, soy Dios celoso. En el Tanakh nos dice impasible, que dice que contiene o demuestra sentimientos. Y en este caso, por el contexto, siente enojo, siente ira, ofensa, indignación. Sigue diciendo que castigo la iniquidad de los que me aborrecen. Quiero ser claro que aquí no está hablando de maldiciones generacionales. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, no vamos a buscar ahora, no tenemos tiempo. Nos habla de que Dios castigará al que hace el pecado. El que comete pecado es el que muere. Y Él no va a castigar a los hijos por el pecado de los padres. Jeremías 31, 29 y 30 nos dice que las uvas amargas que se comieron los padres no le harán daño a los hijos. Queriendo hablar de esto mismo. Aunque el castigo puede durar a tercera generación, según el verso aquí, su misericordia dura 1000 generaciones, versos 7 y 9. Versos 7 al 9. La palabra aquí iniquidad, la cual significa falta, mal, maldad, delito, pecado. Muy conocida por todos nosotros. Quizás algunas damas sepan un poquito mejor el nombre. En hebreo se dice Avon. Así que cuando esté buscando el librito por ahí de perfume, acuérdese de Avon, quiere decir iniquidad. En acuerdo al contexto aquí de este verso, nos quiere decir que el que hace mal, el que comete iniquidad, el que peca, odia a Dios. Oh, yo no odio a Dios, dirá alguno. Si cometes pecado es un acto de odio contra Dios. Es una falta contra Dios. Una falta de odio. Dios lo compara, el que hace iniquidad, con odiarlo. En acuerdo a Nahum 1:2, nos dice que Dios es irascible, quiere decir poseedor de ira. Oh, mi Dios no es un Dios de ira, la Biblia dice que sí. Si tu Dios no es un Dios de ira, no es el Dios de la Biblia. Estás teniendo un Dios a tu propia imagen, a tu propio capricho. Y nos dice que Él ama y guarda a los que aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que Él ama a los que hacen sus mandamientos. El amar a Dios requiere indispensablemente que guardemos sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. ¿No se acabó el tiempo? Dios es un Dios santo y celoso con su gloria. Evitemos darle adoración a cualquier otra cosa. No debemos desanimarnos y no debemos desestimar sus perfecciones. Cuando comenzamos a minimizar las perfecciones o los atributos de Dios, comenzamos a crear un Dios a nuestra propia abolición. Estamos entrando en idolatría porque no estamos adorando al Dios de la Escritura, pero al Dios de nuestro capricho. Como creyentes debemos humillarnos, someternos al Dios completo de las Escrituras, en todos sus requisitos, en todos sus mandamientos. Y con esto termino, porque se me acabó el tiempo.
En una próxima ocasión, si Dios lo permite, le predico el tercer mandamiento. Los atributos de Dios nos hablan de la sublime majestuosidad del único e incomparable Santo y Eterno. Él merece que toda mención, adoración y servicio sea hecho en pleno honor y rendición ante su presencia. No hay nadie igual, solo Yahvé es Dios y no hay otro. Dios no es una percepción de domingo, es el Dios siempre inmanente, infinito e igual en todas sus perfecciones. Como cristianos, redimidos por el Espíritu Santo, comprados a precio de sangre por el Hijo y perdonados por el Padre, es imprescindible que cada día más gustemos en conocer al Dios que adoramos. Oremos. Padre Santo, estamos ante ti. Señor, gracias te damos por este momento. Ayúdanos a cada día, Señor, ser más temeroso de ti. Tú tienes una demanda legal sobre nosotros porque tú nos compraste a precio de sangre. Tú rompiste toda deuda que teníamos en el pasado y nos has comprado. Somos tuyos y de nadie más. Ayúdanos, Señor, a cada día poder entender y comprender y que haya ese anhelo en nuestro ser de conocer al Dios que adoramos, de gustar más de ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en ti podemos encontrar la verdadera paz. Ayúdanos, Señor, a entenderte, lo que tú has dejado para nosotros, lo que tú permites que podamos comprender. Ayúdanos, Señor. Como nos dice tu palabra, que las cosas secretas son para ti, pero lo que tú has revelado es para nosotros y nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cada día más de ti, a poder gustar más de ti, a poder amarte más como tú mereces todo nuestro amor, nuestra fuerza, nuestro empeño. Continúa ministrando a nosotros. Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti. Toda nuestra vida, nuestro ser están en tus manos. A ti te adoramos, a ti te amamos. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta tarde. En el nombre de tu Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Amén. Bendecidos sean.